Está lindo. Cosa para arriba. Claro. ¿Quién quería? ¿Alguna tiene que quería? A mí me gusta. Yo estoy feliz. Pero así muy mucho. Muy mucho. No, a mí me pasa esto. Que te quedas. Bueno, vamos a comenzar a leer y a mirar un poquito en el... exactamente, en la columna vertebral del esqueleto. Bueno, el movimiento de la columna vertebral se realiza tanto en función de los discos intervertebrales, que son sinartrodias, por eso dice sinartrodiales o triales, y de las carillas articulares, entre las apófisis transversas y las apófisis articulares y las apófisis espinosas, que son diartrodiales. La orientación de la carilla articular hacia la horizontal y la vertical determina el tipo y magnitud del movimiento de cualquier unidad vertebral por separado y que pueda experimentar, digamos. O sea, la orientación de esa carilla articular en cada vértebra en particular, en sentido horizontal y en sentido vertical, es la que va a determinar su capacidad para moverse, de movimiento. La unidad vertebral consiste en dos vértebras adyacentes y las respectivas estructuras de tejido conectivo, como el disco intervertebral y los ligamentos alrededor de los cuerpos vertebrales y también entre las articulaciones de las apófisis articulares. Los cuatro movimientos de la columna vertebral, ya lo sabemos, son la flexión de la columna vertebral, movimiento anterior de la columna vertebral en la región lumbar, el tórax se mueve hacia la pelvis. En la extensión de la columna vertebral, regreso de la flexión o movimiento posterior de la columna vertebral, en la región cervical la cabeza se separa del tórax, mientras que en la región lumbar el tórax se separa de la pelvis. Camello. La flexión, la comparación. Después vamos a mirar también ahí el librito de anatomía de Joe. La flexión o inclinación lateral, izquierda o derecha, también a veces se llama flexión hacia un lado. La cabeza se mueve lateralmente hacia los hombros y el tórax se mueve lateralmente hacia la pelvis. La rotación de la columna vertebral izquierda o derecha, movimiento rotatorio de la columna vertebral dentro de un plano horizontal, la barbilla rota desde una posición neutra hacia los hombros, mientras que el tórax rota hacia un costado. Y después, bueno, le incluyen como un cuarto, que no es un cuarto, sino que le llaman la reducción, que es el movimiento de retorno desde la flexión lateral a una posición neutra. Vamos a analizar después por cada uno de los movimientos. O sea, los movimientos de lateralización y flexión de la columna vertebral. Los músculos intertransversos, que son lo que habitualmente llamamos los espinales, que se dirigen de una a otra apófisis transversa, los oblicuos divergentes, eso después si quieren ir mirando en los esquemitas, en el esquemita de lateralización están descritos, fíjense, en ese en el que tiene lateralización o flexión lateral de la columna, cuáles son los músculos intertransversos marcados con una línea entre las apófisis transversas, los oblicuos convergentes y los oblicuos divergentes. ¿Estos serían los transversos? Los músculos intertransversos. Todos van, o sea, los intertransversos, como su nombre lo indica, van de una apófisis transversa
de la vértebra inmediatamente inferior a la superior o al revés, digamos, ¿no? Y los oblicuos divergentes van desde la apófisis espinosa, esto, digamos, a la apófisis transversa. Para ir entendiendo, no sé, esto no les voy a pedir que me describan ni nada, solamente es para ir entendiendo cómo son los movimientos y cuáles son las limitaciones, por qué encontramos esas limitaciones. Entonces los músculos espinales intertransversos que se dirigen de una a otra apófisis transversas, los oblicuos divergentes que se dirigen de una apófisis espinosa a una apófisis transversa superior, y los convergentes que se dirigen de una apófisis transversa a una apófisis espinosa superior, al actuar aisladamente de cada lado, contrayéndose, son los que producen la lateralización. Ajá. Sí. En las inclinaciones laterales, la vértebra superior bascula ligeramente lateralmente sobre la inferior, y el disco dentro del cuerpo, acá después lo miran, también ahí en el dibujito lo marcan, digamos, qué pasa con el disco en la lateralización, hacia dónde va, digamos, va hacia el lado, el núcleo del disco, por la compresión de un lado, se dirige hacia el otro lado, digamos, ¿no? Por eso está indicado ahí con la flechita. Entonces el disco pinza hacia el costado cóncavo y se abre hacia el costado convexo. El núcleo se desplaza hacia el costado convexo. Hacia el contrario, digamos. Claro. En el costado convexo, las apófisis articulares se alejan y en el costado cóncavo se acercan. En la zona cervical, vamos a mirar, las apófisis transversas son grandes y entonces limitan por su encuentro las inclinaciones laterales. ¿Esto qué quiere decir? Que es un poco más limitado el movimiento de la lateralización del cuello por esa cercanía y ese tamaño mayor de las apófisis transversas. En la región dorsal, acá, la lateralización prácticamente no existe por el choque de las costillas. O sea, es poca la capacidad para lateralizar. La columna está rodeada por fuertes músculos esqueléticos, está articulada con los hombros y con las caderas, que están sostenidas también por músculos fuertes. Con la ayuda de ellos, la columna puede inclinarse a derecha o izquierda en la lateralización. O sea, podemos distinguir una flexión lateral que implica el cuerpo entero de una flexión localizada en la columna vertebral. Eso es lo que yo a veces les digo, a veces son movimientos combinados, o sea, no son estrictamente vertebrales todos, digamos, ¿no? La flexión generalizada utiliza el concurso de numerosas articulaciones, pero la amplitud del movimiento viene sobre todo de la articulación de la cadera. La pelvis es desplazada al costado opuesto al de la flexión para mantener el equilibrio. Se puede aumentar la amplitud elevando el brazo extendido del costado opuesto o llevando el brazo hacia la cadera del lado que se flexiona. La flexión es el movimiento por el cual el tronco se acerca a las extremidades inferiores, en este caso flexión hacia adelante, y por la cual la cabeza se aproxima al pecho. La flexión de la columna puede darse a diferentes niveles de la misma forma o a nivel cervical, dorsal o lumbar. Lo podemos separar, aislar, digamos, ¿no? Cuando la flexión es profunda, generalmente se integra también la flexión de la articulación de la cadera. Eso es lo que yo les digo cuando a veces hacemos Paschimottanasana. Podemos, si desarrollamos esa conciencia, distinguir, digamos, lo que corresponde a flexión propiamente de la columna vertebral de lo que corresponde a flexión de la cadera, que siempre está, casi siempre está implicada.
Claro, es la que traba. Ahora después vamos a ver justamente, hay acá un ejemplo de por qué en Paschimottanasana, digamos, se traba, pues terminan siendo siempre los isquiotibiales, los frenos, digamos, los frenos tensores, digamos. Que aunque tratemos de poner la cadera en retroversión para alargar, si tenemos acortados los isquiotibiales, no vamos nunca a poder llegar bien hasta abajo, digamos. En la flexión el movimiento es detenido por la compresión del disco hacia adelante y la extensión de los ligamentos amarillos e interespinosos hacia atrás. Eso tendrían que mirar el esquemita de la flexión, en el que muestra, busquen la flexión y vean. Ahí está, marca cuáles son los ligamentos. O sea, pegado a los cuerpos vertebrales están los ligamentos vertebrales comunes, uno anterior y otro posterior. Fíjense que el ligamento común posterior está dentro del canal raquídeo y ese va a ser el que pueda llegar a comprimir principalmente los nervios cuando hay una excesiva tensión o una congestión, digamos. Ese es el que por ahí va a ser responsable de la ciática, en el caso de la columna lumbar, de otras también, de otras congestiones o dolores de los nervios que salen a esa altura, digamos. Porque ese está ya directamente en el canal raquídeo. Entonces... Pero eso sería más fisiológico, ¿no? Porque esté congestionado. Claro, tiene que ver también con, no, por ahí tiene que ver con el exceso de solicitación, digamos, ya sea por compresión, por presión, justamente por estos movimientos excesivos, digamos, de flexión o de extensión, y generalmente a veces no tanto con la repetición, sino que con la carga del peso más que nada. Claro, porque yo me imagino como es adentro, claro. Que no. Claro, uno no. Claro, o sea, claro, cómo influye, porque lo que pasa es que cuando uno flexiona, fíjate acá, acá está marcado, en la flexión, cuando uno flexiona, el disco se va, claro, va hacia atrás porque adelante se pinza, digamos, se cierra. Atrás bosteza, se dice bosteza cuando se abre, se separan las vértebras del lado de atrás, los cuerpos vertebrales del lado de atrás, cuando uno flexiona. Y entonces desplaza el disco y desplaza el núcleo también. Vamos a hablar de compresión y depresión. Compresión, ¿qué sería? Y depende del tipo de movimiento, digamos. A veces cuando vos cargas peso, sería un movimiento de presión, porque estás solamente, por ejemplo, tirando hacia abajo. Y de compresión, que puede darse a través de los movimientos esos de flexión y extensión, o de cualquier otro movimiento, digamos. Que no necesariamente implique la carga de un peso. Ajá, para seguirla. Para hacer de armarla. Tener un poco funcionada las rodillas. Sí, eso vamos a ver acá. Si quieren, fíjense ya, vamos a analizar entonces ya la flexión, así ya les sacamos la duda. Y que justamente está puesta como ejemplo Paschimottanasana. Dice así: la flexión es el movimiento por el cual el tronco se acerca a las extremidades inferiores y por la cual la cabeza se aproxima al pecho. La flexión de la columna puede darse a diferentes niveles, cervical, dorsal, lumbar. Cuando la flexión es profunda, se integra la flexión de la articulación de la cadera, que ya habíamos dicho. Ejemplo, Paschimottanasana o Mottanasana y Pavana Muktasana también. Ahora ahí les hace la referencia de por qué es diferente la tensión en Paschimottanasana y en Pavana Muktasana. Entonces, la tensión del ligamento, eso es lo que yo le decía, del ligamento vertebral común posterior puede dar lugar a lumbago agudo o crónico.
el desplazamiento del disco hacia el canal medular, porque está justamente es hacia donde bosteza, digamos, puede provocar la compresión de los elementos nerviosos situados allí. Por ejemplo, la compresión del nervio ciático. Es decir, al bostezar el cuerpo vertebral, abrirse, digamos, del lado de atrás, del lado hacia adentro del cuerpo sería, el disco intervertebral se va hacia ahí y comprime los elementos nerviosos que están en ese canal medular. Puede llegar a comprimir, digamos, en diferente grado, digamos. Entonces, la flexión de la articulación de la cadera. La flexión de la cadera participa en el movimiento de flexión del tronco sobre los miembros inferiores o viceversa. Cuando la rodilla está en flexión, la amplitud de la flexión de la cadera es mayor. Si la flexión de la rodilla es pasiva, esta es aún más amplia. Por ejemplo, en Pavana Muktasa. Esta Pavana Muktasa. O sea, por eso la cadera está más libre cuando la rodilla está flexionada en forma pasiva. Pasiva, ¿qué quiere decir? Porque está en el aire, está cómoda. Uno no está haciendo fuerza para mantener flexionada la rodilla. Por eso es que a veces también se tensiona, ¿no?, la parte posterior. Claro. Fuerza, Claro. Sí, sí, sí. Cuando la rodilla está en extensión, la flexión de la cadera se encuentra limitada por la tensión de los isquiotibiales. Esto a veces produce la retroversión de la pelvis con el consecuente traslado de la flexión a nivel lumbar y la imposibilidad de sentarse sobre los isquiones. Por el contrario, la buena elongación isquiotibial permite la flexión en la articulación de la cadera. Entonces siempre termina siendo, en las flexiones profundas, un tema de isquiotibiales. Que a su vez tenemos y hacer ejercicio o algún tipo de... Claro, se te tensan. Se tensan. Claro. Sí. O sea, yoga. No, lo que pasa es que sí, es que llega un momento que no, llega un momento que necesitas hacer mantener el volumen y la fuerza del músculo, digamos, que con la edad más se pierde, digamos. Con la edad de flor. Por suerte no es tu problema. Acá también tengo, por ejemplo, el músculo no actúa solo por contracción. Eso también es algo que les quería. Sí. Puede ser un tensor pasivo, es el caso de los isquiotibiales. Claro. Un músculo fuertemente estirado se transforma en un cable o una cuerda de tracción. Ya no actúa a través de una contracción activa, sino como un cable en tensión, que arrastra los huesos sin que haya habido forzosamente una contracción. Por ejemplo, en la pinza sentada o Paschimottanasana, el movimiento de la pelvis provoca la tensión de los isquiotibiales. Con frecuencia, estos traccionan a su vez los isquiones y arrastran o retienen la pelvis en retroversión. Después les paso el librito. En este caso, no actúa la contracción de los isquiotibiales, sino su tensión pasiva. Esta fuerza de tracción pasiva es el resultado de la posición en tensión de dos estructuras. Despliegue y posterior tensión de las porciones blancas no contráctiles, las fibras de colágeno y fibras elásticas de la saponeurosis, y despliegue y posterior tensión de las proteínas de titina en el seno de los sarcómeros, que actúan como resortes que resisten al estiramiento. O sea, son a dos niveles, digamos, esa tensión que queda, digamos, ¿no es cierto? Ya sea en las porciones aponeuróticas, que implican fibras de colágeno y fibras elásticas, y en las propias del músculo, dentro del sarcómero del músculo, digamos, a dos niveles hay ahí una acción de tensión que se mantiene. Si quieren, entonces miren ahí le hace el dibujito de la acción de los isquiotibiales sobre la pelvis, digamos. Cómo actúa
Bueno, acá también está bastante, se ve bastante en el esquemita de la flexión, cómo tiende a retraer, poner la pelvis en retroversión, dice, por la tensión de los isquiotibiales. No podemos llegar a estirar lo suficiente como para que queden asentados los isquiones, porque es como que la pelvis se mete. Denle una miradita todos ahí. Más que nada, sobre todo para, a veces, no tanto para enseñar, sino para ir teniendo conciencia, claro. Y, porque a veces claro, y cuáles son las limitaciones que cada uno tiene, digamos, en cualquiera de los, ninguno es totalmente no, elástico ni flexible en todos los planos ni en todas las articulaciones del cuerpo. Uno ya nace muchas veces con ese tipo de limitación. Claro. Tienen la laxitud en las extremidades. Claro. En los brazos y en las piernas. Sí. Normalmente. Pero en la columna o la cadera no. En la cadera no. Cierto. Por lo menos yo lo veo en Rodri. Sí. Que a él le cuesta esto. Sí. Sí, pero evidentemente es en la cadera, o también puede ser en las isquiotibiales. Porque por más que, claro, lo que tiene es poca tensión en la cápsula posterior de la rodilla, en la parte que o sea, se le extiende por demás, digamos. Claro. Que siempre es el freno, digamos, que uno más tiene, digamos, ese freno a la extensión de la rodilla es lo que a veces nos impide, inclusive. Pero bueno, él lo tiene hiperlaxo, pero no está ahí su problema. Su problema se ve que es en los isquiotibiales y la cadera. Bueno, los movimientos de rotación o torsión. La rotación es el movimiento que se produce como consecuencia de la torsión de las vértebras alrededor de un eje vertical. La rotación de la cabeza se produce entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda vértebra cervical, que poseen entre sí una articulación particular. ¿Se acuerdan de la apófisis odontoide? Que es como un diente, digamos, que se mete en el agujero. Bueno, la rotación de la cabeza entonces se produce ahí, a ese nivel. Los músculos oblicuos son los principales rotadores. Ahí pueden, si quieren, fijarse en el esquemita de la rotación. Teníamos oblicuos convergentes y oblicuos divergentes. Entonces, los músculos oblicuos son los principales rotadores, que se dividen en oblicuos convergentes y oblicuos divergentes. Pueden ser cortos, que se dirigen de una vértebra a la vecina, o otros más largos que se dirigen a vértebras más alejadas. Puede haber un conjunto de músculos oblicuos convergentes y divergentes, no solamente entre vértebras inmediatamente adyacentes, sino de una vértebra a otra más alejada. Cuando se contraen estos músculos oblicuos convergentes, giran la cabeza o la columna hacia el lado contrario al que los músculos, al lado de lo que los músculos se contraen. Cuando se contraen los oblicuos divergentes, giran la cabeza o la columna hacia el lado contrario al que los músculos se contraen. Este movimiento de rotación de la cabeza y la columna puede ser completado a nivel de las articulaciones coxofemorales, de la cadera, y meniscotibiales, de las rodillas, de forma tal que el hombre parado firmemente sobre ambos pies puede, con el curso de esta sinergia, esta combinación, digamos, de movimientos musculares y articulares, alcanzar a mirar en el sentido opuesto al de su frente. O sea, cuando uno trata de rotar completamente el cuerpo a partir del apoyo sobre los pies, está
ayudado por el concurso de la rotación de la cadera y de las rodillas, digamos. Como la Claro, casi. casi. Entonces vamos a mirar acá la rotación o torsión. La rotación es el movimiento que se produce como consecuencia de la torsión de las vértebras alrededor de un eje vertical, ya lo dijimos. Entonces, y que está en la de la cabeza es principalmente entre el axis, el atlas y el axis, de la primera y la segunda. En el resto de la columna, el movimiento de rotación es una especie de suma de los pequeños movimientos de rotación de cada una de las vértebras, ya que si bien el disco intervertebral es vigorosamente solicitado, la poca elasticidad de sus fibras permite un estiramiento limitado. Considerando dos vértebras adyacentes, les hace ahí un esquema, una sobre la otra. El desplazamiento que se produce es muy pequeño. Está limitado por la forma de las apófisis articulares y de sus superficies, en especial a nivel de la columna lumbar. Por eso decíamos que la cintura es en realidad muy poco móvil en rotación. Los músculos oblicuos son los principales rotadores. Estos músculos se dividen en oblicuos convergentes y oblicuos divergentes. Los hay cortos que se dirigen de una vértebra a la otra y los hay largos que se dirigen de una vértebra a otra más alejada. Los oblicuos convergentes convergen hacia arriba, se dirigen de las apófisis transversas inferiores a las apófisis espinosas, o sea, de estas son las de los costados, son las apófisis transversas, y estas son las apófisis espinosas, para que usted les represente, digamos, de alguna manera. Cuando se contraen los oblicuos convergentes, giran la cabeza o la columna hacia el lado contrario al del que los músculos se contraen. Cuando se contraen los oblicuos divergentes, giran la cabeza o la columna hacia el mismo lado de los músculos que se contraen. Este movimiento de rotación de la cabeza y de la columna puede ser completado a nivel de las articulaciones de las caderas, coxofemorales y de las rodillas. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Además actúan otros músculos en la rotación de cuello y tronco. Por ejemplo, músculos de la espalda, el dorsal largo y el sacrolumbar, que orientan la cara anterior del tronco hacia el lado que se contrae. O sea, en general, o sea, nunca va a ser un movimiento vertebral puro, que les quiere decir. Por más que nosotros a veces tratemos de concientizar en la columna, siempre va a estar esa sinergia con otros músculos de la cercanía o a veces inclusive de la lejanía, porque está también después el concurso de ese juego de músculos agonistas y antagonistas también. Y después nos quedaba por revisar un poco mejor la extensión. La rotación, la lateralización, la flexión. La extensión. Bueno, les hace primero también un resumen que ya está y después les da un cuadrito en el que dice en qué zonas hay más amplitud para la extensión y menos. Para la extensión, en la zona lumbar hay una buena amplitud porque las apófisis espinosas son cortas y macizas y los cuerpos vertebrales son voluminosos. En la región dorsal la movilidad es más limitada porque las apófisis espinosas son muy inclinadas y oblicuas hacia abajo, que limitan, entonces es como si después se van a empezar a chocar, digamos, llega un punto que tiene un freno, no podés seguir extendiéndote hacia atrás porque empiezan a chocar entre sí las apófisis espinosas. Sí, la verdad que no sé.
tendrá muy separado, sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Entonces, además, claro, además está limitado porque a cada vértebra de la región dorsal está unida una costilla, digamos, ¿no? Eso entonces está limitada la hiperextensión por justamente la presencia de las costillas. Y en la zona cervical hay buena movilidad porque las vértebras tienen un cuerpo vertebral pequeño. Las apófisis espinosas, solo la C2 y la C7 son largas y las otras son cortas. Entonces hay una buena posibilidad de extender el cuello, digamos. Y ahí entonces también tienen el esquema de cómo, para representarse cómo es el movimiento y cuáles son los músculos y ligamentos que participan, digamos, ¿no? Cuando hablan de ligamento vertebral común, detrás de los cuerpos vertebrales, ligamento vertebral común anterior, delante de los cuerpos vertebrales, son los que se ponen en tensión y limitan la extensión. Fíjense cómo lo que pasa con el núcleo del disco intervertebral. El disco intervertebral se abre, o sea, como la vértebra se separa, bosteza le dicen porque se separa hacia adelante, queda pinzado por detrás. Y el núcleo se desplaza un poco hacia adelante. O sea, la extensión no sería un inconveniente para la hernia de disco, sino por el contrario. O sea, por eso es que, claro, por eso es que, por ejemplo, la cobra no es, en realidad, puede ser que quede dolorida la cintura, pero no es mala para la ciática en sí. Para la ciática es bueno acostarse. Claro, o sea, es más perjudicial una flexión profunda para la ciática, porque justamente lo que hace es al revés, bosteza del lado interno, digamos, donde está el canal por el que circulan la médula y los nervios, y ahí es donde existe el peligro de que presione demasiado y ajá. Si vos tenés un alumno con hernia de disco, no le tenés que dar pachimutanas. Claro, no tendrías que darle pachimutanas, tendrías que darle flexiones más suaves. Eso, limitarles justo hasta dónde, digamos, o sea, no tratar de profundizar. Claro. Ahí es donde se empieza a sentir. Claro. Claro, hay que tratar de hacerlo gradual, digamos, en el movimiento ese en que, o sea, no De golpe llegar. Claro, por ejemplo, sí, no acompañar ya de una, o sea, todos esos movimientos en el que la cadera participa desde el comienzo, tratar de no, porque ahí vos movés mucho o flexionás mucho la cadera y te preocupás poco del resto de la columna, digamos. Entonces, si vos desarrollas más conciencia de hasta dónde estás haciendo solamente flexión de columna, es más fácil de controlar, digamos. Y la verdad, dicen que es necesito para la ciática. Garudasana, yo creo que tengo acá, a ver, vamos a mirar. Silya Utkatasana. Porque uno de a poquito va. Porque en general no a ver si tengo. Y ahora siento el porqué de lo que te pasa en el gimnasio, del que se excede, ¿no? Del que se excede sin una buena seguimiento de... ¿Para qué te decían? Dice que es terapéutica para los casos de ciática.
Bueno, a ver, dice, en realidad, dice, bueno, lo que trabaja mucho en el águila garudasana es musculatura de la espalda, pero que está, no, bien arriba. El romboides largo. Ujú. Con los brazos, dice así. En determinadas variantes de esta postura cruzamos los codos, lo que separa fuertemente los hombros por detrás. Esto permite recuperar la amplitud entre los omóplatos para respirar, así como para liberar el cuello y la parte superior de la espalda. Los movimientos del omóplato, que no está conectado por detrás a ninguna articulación, sino relacionado con la columna vertebral y la caja torácica a través de 6 músculos de acciones complementarias que lo movilizan o estabilizan. 2 funciones determinantes para el brazo y la mano. El músculo romboides del omóplato a la columna, que sale del borde medio del omóplato hacia las cervicales y dorsales, acerca el omóplato a la columna, elevándolo, lo retiene en dorsal como una cincha activa e impide que se separe de la columna. Los brazos que se cruzan delante del pecho y uno de los 2 brazos con el codo flexionado pasa por debajo del otro, arrastra los 2 omóplatos a una separación pronunciada, una abducción. El posicionamiento de los brazos podría limitarse a este primer movimiento y ambos brazos se encontrarían entonces en rotación interna a nivel del hombro. Sin embargo, en la postura se añade un segundo movimiento. Las 2 manos juntas se juntan una sobre la otra, lo que provoca una rotación externa de los brazos, con lo que la posición pasa a cerrarse por el cruce de las caras palmares de las 2 manos. Este estiramiento es importante en 2 situaciones que pueden ser ejercicios realizados en la postura. Una respiración posterior y una holgura del cuello. En realidad, claro, habla más de... Sí, a la parte de, o sea, redondeamos bien, dice la región dorsal, incluso la región dorsal superior entre los omóplatos. Inspiramos como si intentáramos enviar el aire a esta región posterior. O sea, sí, pero no dice nada de... Sí. Más que nada, entonces sería, por ejemplo, sí estaría indicado, por ejemplo, la Setu Bandhasana para una asiática. Sería bueno, no malo, digamos. Por más que a lo mejor en el momento en que está inflamado, va a costar. Claro, en el momento en que está inflamado, hay que tratar de no hacer nada. Hacer un tipo, una especie de introducción a problemas comunes. Sí, claro, nosotros teníamos como materia yoga y salud. Entonces ahí lo dábamos más, claro, lo dábamos más ampliamente. No solo saber, podríamos saber la representación. Y cómo abordar en el momento, porque uno por ahí leyó en algún momento, pero cuando lo tenés que aplicar, claro, no, viste que ayer nuestra decía que para iniciar sus clases y qué sé yo, pedir el certificado médico o por lo menos alguna indicación de cada uno, viste que a veces vos en la confianza decía vos, Silvina, claro, Luisa, bueno, mi problema, hola, son las rodillas. No siempre, pero me duelen. Está bien, pero yo te digo, una vez que vos sabés que la persona, tenés que saber qué postura dar a esa persona y cuáles no, están contraindicadas, o adaptarlas. Si bien cada postura tiene sus contraindicaciones. Sí. Para la estética, no sé por qué pasa.
me dice, tenés que yo, ¿sabes? Nosotras capaz que lo sabemos ya por la misma edad, por el curso, porque empieza a ser común en las personas de nuestra edad si lo escuchamos. Claro. Pero le va a doler esto, entonces yo ahí, claro, por lógica también, entendería de qué postura, pero Sí. Está más fácil. Sí. Con la práctica no se nos va a ir adjudicando, digamos, la observación. Porque hasta ahora, ¿viste? Nosotras nos conocemos medianamente, vemos como uno tiene más se adapta mejor. No, no porque si vos le pones abajo al perineo, te queda el isquión de ese lado en el aire. Si vos haces esto, podés llegar a hacer esto, pero te quedas acá. Claro, claro, quedas en el aire. Imposible. Por eso que tampoco que haya alguna que me molesta, bueno, esto y vamos a buscar una adaptación para exclusiva para Fede que a mí me pasó. A mí me pasó para que entre en el diamante, uno dice, todos pueden hacer. Vamos a descansar en el diamante. Y las personas no podían ponerse el diamante. Es que a mí me dolió mucho el comienzo. Claro, pero uno como, viste, que es natural. Claro, sí, es como que yo me siento así, ahora vamos a relajarnos acá. Pero entonces empecé a hacer como amajitas para flexibilizar el empeño. Claro. Bueno, pero fíjate que se peinen después. Y tener los pies, por ejemplo, los pies fijos, yo ayer estaba haciendo y teníamos que sentar, ¿qué dijiste de cocina? Digo, malamente, porque claro, tenía que estirar el pie, de un lado estaba el empeño acordado y del otro, imposible, pero también es un trabajo de práctica y constancia, el apoyo de empeño, porque obviamente no es una postura que uno haga normalmente. Al eso, la postura sedenta al discoídeo, la mayoría lo hemos hecho y hasta encontramos una comodidad en eso. Y otra cosa hay que ver el clima. Por eso, porque no es lo con el frío, con el frío y con el calor. Te vas a hacer capalabate de 50 grados, te van a empezar a descongelar. Depende del rato que hagas. Un poquito, mucho rato, o sea, todo lo que es un día, una banda, todo lo que sea banda y pranayama, tipo capalabate, más forzado, o mucha invertida. Y tú ayer que hicimos, que hicieron la Kakasana, te da calor, porque hay mucha fuerza por ahí estos días, tienes aire en el flema. Además, el tema de la presión, ¿no es cierto? Si hay personas con piso baja. Sí, bueno, ayer una chica que se mareó con balance. Pero, y eso que no tiene problema de presión. Pero entonces esas cosas van a ir viendo por allá. Y a ti. Ella estuvo gripada hace la semana pasada. Capaz que dice que quedas medio. Pero también a mí me pasaba con las invertidas. A mí me mareaba mucho porque no baja. Entonces, claro que mira hacia abajo, por ejemplo, me costaba, y hasta ahora, por ejemplo, hay días que tengo que abrir. No puedo cerrar los ojos y disfrutar, porque siempre se me mueve el mismo. Ahora cada vez más, pero un seminario más de yoga y salud. Eso es lo que yo le decía. Yoga y salud, porque después del anemoma mitoma, me pasó con una compañera que me enseñé a hacer y se mareó también. Porque hay que hacer tan frío por ahí, tan... Bueno, cualquiera es el más fácil, porque yo tuve la experiencia de una capalabate. Pero el capalabate es fuerte, pero digo, claro, pero me parece que alguien que normalmente no hace, o le hace. Incluso viste que a veces
Igual es que no para lavar. Tenés que tener una hernia de hierro. Bueno, que ya contraindicado. Mm. Entonces, cuando hacen la palabra, tengo que quedarme en el módulo. Necesito un día que yo poder también estar atenta y que es importante lo que estaba médico. Claro. Sí. Ujú. ¿Qué Sí. cosas por ahí el médico se manifiestan? Efectivamente. no, hoy día está menstruando y Sí, hay muchas que... sí. Yo he tenido alumnas que no vienen directamente. Porque saben que... pasando, porque ya a los 40 puede empezar la menopausia de una mujer, pero si tiene esas amenorreas muy grandes, no pueden hacer. Bueno, Hay muchas cosas que, hay muchas cosas para tener, pero se te van a ir, uno se va dando cuenta cuando te va surgiendo la fase, porque aparte tampoco uno puede estar pendiente de todas las enfermedades, pero sí por ahí tener una comunicación, una evaluación, viste, antes de decir, sí, veniste a la clase sentate y hace. Por ahí dije, no, conocer un poquito. Pero bueno, que el alumno te diga antes de que llega lo que... Claro, pero a veces lo que no tienen es un claro, por eso digo, sentate y, ¿qué problema tenés? Ninguno te va a hacer. No, es como ahora se dan propagandas que antes ni se me hubiera ocurrido. Sobre temas. Era un paquete hablar de las hemorroides. Claro, bueno, las hemorroides, infecciones, y el otro día. Claro. Me llamó la atención, digo, qué bien que podamos hablar de algo normal, de algo que es normal para todos. No, porque tan pura. Claro, yo a veces que les hago esa de sentarse sobre el talón, Claro. Eso es uno con el talón entre las nalgas, ¿no? Claro. Con el mismo banda. Sí, los mismos bandas, el mismo. La banda si quieren Si está inflamado con él. Las invertidas, por ejemplo. Las invertidas sí, son buenas. Pero cuando estás menstruando. No, cuando estás menstruando no. Cuando uno para las hemorroides sí. Nadie te dice claro, aparte imagínate que tienes un grupo de mujeres y hombres, entonces, yo estoy menstruando. No, viste, lo más vale que no te digan. Entonces, tampoco se sabe, pero por lo menos explicar, bueno, esta postura. Claro, no te dice y cada uno. ¿Está en su viaje? No lo haga, o eleve menos las piernas, o haga arda, para no subir todo. Te pregunto, cuando llega algo nuevo, es como canita, pero interesante. Por ejemplo, ya si viene alguien, tenés para recoger. Claro, eso sería bueno, pero para tener un seminario de la... Yo tengo una ficha, qué lástima que no traje. Yo tengo modelo de ficha, sí. Voy a... Muy parecida a la que ustedes que van a rellenar. Problema de salud tiene. Inclusive, en Google hacen una ficha para la educación física. ¿Puede hacer eso o no? Bueno, usted aldearon una que tenía, qué problema de salud tenía el año pasado, ¿la verdad? No, y debería ser. Sí, uno hace un mínimo interrogatorio, digamos. Pero no le pide generalmente un... Claro. Uno tiene confianza de decir, profe, este tipo de yo no puedo hacer porque me duele. Me fuerza. Y no porque sea joven, ¿eh? No. Hay niños que tienen Parkinson, ¿no se llegan ahí? Son niños. Bueno, sí. Yo a mi sobrino que hacía yo cuando mi hija Luciano, más chico, él hacía, y el más grande nada. Y bueno, vamos a levantar el pie. Ahí, levantaba y ahora por más tanto sí, bueno, en ese momento no había tanto que cabe vos. Sí, pero el más chico sí tenía un poquito más, encima se burlaba de los, pero los varones también tienen otra concepción. Sí. Salvo Federico en este caso. Sí, mi abuela es pastora. Con razón. Y cuando iba a su casa. Porque el que le tuvo al alumno de Manuel, por ejemplo, Manuel sí, vieron que como él hace mucho
musculatura, ni esto pasa. Mm. Le cuesta. Todas esas cosas uno Va dejando. Hay dos profesores de sé que Manuel, la chica que estaba allá. ella es kinesióloga, Ah, Analia. Sí. Ahora vamos a seguir. Sí, sí, de fisiología. Eso entra. Sí, pero digamos cosas vamos a hacer en general, no le voy a preguntar en particular de ningún chakra. Ahora terminamos de, no sé si querés dar vos un poco y después yo sigo. Para completar los chakras que nos quedamos en la... No, y después por ahora cuando revisemos también cuando hagan el repaso, acuérdense de revisar lo de los pies, los apoyos de los pies, porque por ejemplo, a veces en algunos que hablan, digamos, o sea, el apoyo no es nunca sobre los dedos, es sobre los metatarsos, o sea, no son los dedos los que soportan el peso del cuerpo en ninguna postura. Sí, cuando te paras en punta de pie, digamos. Claro, podemos decir, Podemos, llevar el peso, claro, llevar el peso hacia los pero dedos. no apoyar. Claro, o sea, pero el apoyo fundamental siempre recordar que es acá. O sea, ¿eh? Ajá. Claro, es acá, o sea, es acá, en un punto acá abajo del dedo gordo y en un punto acá abajo del dedo chiquito. Esos son los dos principales puntos a partir de los cuales se definen los arcos, y en un punto bien en el medio del talón, digamos. Por eso revisen un poquito los esquemitas esos de los pies, para tener bien en claro, digamos, y bueno, a veces, sí, uno hace el balanceo, digamos, pero el apoyo no es sobre los dedos, o sea, es un problema tener, Sí. hay mucha gente que tiene, como tiene mal, No pierde el equilibrio si se va Claro. mucho acá, digamos, ¿no? no, y hay gente, claro, sí, sí. Se rompe los dedos. Ujú. Sí, aparte se les cambia completamente el arco, digamos, y eso, pues después terminan teniendo, claro. Ujú. Bueno, vamos a... El tema de los diminutivos, eso es cuesta. O sea, bueno, poquito todavía, pero tratar de no decir deditos, esas cosas, coditos. Escucho mucho eso. Ajá, sí, sí, sí. Dedito, poquito. Claro, tratar de no usar diminutivos. Ujú. Y si no decís Pasito. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo eso es práctica. Yo le decía hoy a Rosana, pero ahora lo digo a Nidia, fue muy, muy buena tu clase. Al lado de la anterior, se te pegaba la voz. ¿Cómo? Claro, pero no estaba en clima, porque empezamos con ella y se ve que entrar en clima me... Pero por eso es lo que yo le decía, por ahí si están muy curiosos en una clase, nadie sabe lo que ustedes van a hacer. Acá no será el caso porque casi todas ya son tus compañeras. Pero vos vas a dar una clase afuera y si vos estás muy nerviosa, enseñar un yari o le acostás y decís, bueno, vamos a empezar con una relajación. Y es para vos la relajación. Pero, o sea, la clase la dirigís vos y si vos necesitas hacer una anuloma viloma para empezar, y digo, bueno, les enseño anuloma viloma y empezar. Te da un rato anuloma viloma o un uyai que no tiene mucha indicación, que es más fácil. Y hacer un rato uyai y ahí bajaba y ahí empezaba. Entonces, una cosa no fui arriba y otra no siento. Pero dos personas diferentes. Me baja mucho. Y si yo no, si hago la segunda parte de la clase, es muy diferente como hago. Ya está. Bueno, Federico el otro día arriba, él estaba haciendo ya pranayama antes, que es una buena técnica para no estar ahí. Para estar, claro, para quietar antes de... Aparte está muy mental y yo no soy tan mental en yoga, por ejemplo, es más percepción y lo que me pasa en el cuerpo. Entonces yo noto mucho la diferencia cuando estoy metida que cuando cuerpo, estoy tirando
Claro, bueno, a mí me pasó cuando estaba hablando de Shavasana, que se le dije, yo no sé si es que apoyar los muslos o los glúteos, no sé qué, porque yo estaba mirando a ver si estaba tapándose toda, y ahí ya me Bueno, pero hay que pensar en varias cosas. Claro. Es parte de ser Claro, sí. Después de tus alumnos con la práctica solo se tapan y se limpian. Pero eso es un proceso de ellos y tú. Ahí sí vos te puede acostar y dale, dormir juntos. Pero mientras tanto, cuando están nuevos... No, en realidad no. No, sí, No se puede. No se puede. No. Pero sí, pero me refiero a que podés relajarte un poco. Porque ya solo ya saben que se tienen que tapar, ya saben su mantita, pero es un entrenamiento de ellos. Que tengo que robar un gimnasio. Pero ahí ya le decís, cuando hace frío, bueno, ya cada uno trae la colchoneta y su mantita, que está. Entonces ya. Fíjense, vamos a leer, les voy a leer lo que dice de Shavasana en el libro de Anatomía para Yoga. Dice, postura del cadáver o Shavasana. ¿Se alcanza una relajación total? Entonces habla de los distintos puntos que pueden llegar a impedir, digamos, ¿no? En esta postura el cuerpo se acuesta sobre la espalda con los miembros algo separados y a menudo se propone para la relajación muscular. Efectivamente, si consideramos la postura en su conjunto, podemos constatar que las condiciones de equilibrio son muy fáciles. El cuerpo descansa sobre una superficie de apoyo máxima y está cerca del suelo. Por lo tanto, no hay necesidad de contracción muscular para mantener esta postura. Sin embargo, si observamos una a una las articulaciones, descubrimos que hay numerosas contracciones, mínimas pero reales, con lo que a nivel local el balance no es el de una relajación. Podemos experimentar esto con otra persona. Una persona coloca a la otra en la posición e introduce algunas modificaciones en la postura, a nivel de cabeza o cuello. En la mayor parte de las ocasiones la cabeza no se mantiene en equilibrio, sino que tiende a caer de un lado o del otro. O sea, no quedar bien en el medio muchas veces. Sobre todo si el occipucio es redondeado. Para evitar que caiga, la musculatura del cuello se contrae de un lado y del otro. Es frecuente no sentir estas contracciones, cosa que ocurre generalmente con los músculos del cuello, y estas contracciones solo se sienten en caso de mucha fatiga, por ejemplo, durante una enfermedad. Los músculos del cuello estarán más distendidos si colocamos una cuña al lado de cada oreja, entonces le pone un soportecito al... Y lo otro que yo también había leído, que le dije a Anito, es como unas almohaditas, que había leído que porque observé en él que cuando hacemos la relajación, él se le tiende a quedar así. Cuando hacemos Shavasana al marido de Silvina, se le tiende a quedar la cabeza así. ¿Entendés? Entonces es por los escalenos que están muy tensos y acortados. Entonces, por eso le dije ese día, vamos a hacer, pero bueno, hay que hacerlo con continuidad. Uno de los movimientos que se pueden hacer para relajar los escalenos es apoyarse ahí, rotar la cabeza hacia un lado y hacia el otro, y después con los brazos y no con el cuello tratar de elongar, para de a poco ir aflojando, porque hay muchas personas que justamente trabajan mucho, a lo mejor en el gimnasio o lo que sea, y mantienen esa posición de permanente extensión, digamos, porque los escalenos están acortados. Ajá. Sí, también para apoyo o algo más suave en realidad. Un poco, por ahí un poco, acá le dice, colocándole una... Claro, yo porque, por ejemplo, porque yo voy, ¿sabes? Que en el momento en que empiezan la relajación, yo les pongo una tapa, un cubreojo. Y entonces ahí me doy cuenta, porque a veces directamente se le desliza hacia atrás, porque tiene tan hacia atrás, tan extendido el cuello. Claro, o sea, hay que ponerle, o si no, hay que ponerle, apoyarle la cabeza sobre algo, digamos, ¿no? Claro, levemente se va porque la cabeza está apoyada. Entonces, claro, por eso, porque tenés seguramente acortado los escalenos.
Y otra cosa que nunca indicaron ustedes, que hay gente que no puede estar acostada No. arriba. Que ninguna práctica nadie dijo que el que no está cómodo o se con las piernas presionadas se ponga no o se ponga. Sí, acá te muestran distintos. Yo hay alumnas que le tengo que poner una mantita abajo de la zona lumbar, porque les duele, y un rollito abajo de las rodillas. A vos antes te ponía mucho tiempo. Claro, el primer año siempre tenía la... Sí, ahora tengo dos que habitualmente le pongo, una a la mañana y otra a la noche. No, la otra señora es una señora que tiene, que no es fachita, la de la mañana, pero igual. Ajá. Eso que dice Estela, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a adoptar la postura de Shavasana, yo flexiono las rodillas y entonces ahí siento bien el apoyo y después una pierna y otra pierna. Sí, yo inclusive a veces a esta de la mañana termina con las rodillas flexionadas. O sea, empieza en Shavasana y después flexiona. Sí, porque se ve que le molesta. Es donde funciona. Sí, le molesta mucho la cintura. Ahí, Claro. ahí ya se acomoda la espalda. Ah, claro. Sí, después volvía del arado y me dolía acá. Exacto. Cuando me acostaba. ¿Viste? Por eso, pero ahora con la práctica y con volver y usar los pies, ahí se me relaja. Pero antes al comienzo sí. Claro, después otro tema son los hombros. Les sigo leyendo. A nivel de los hombros. También hay muchos que tienen demasiado, yo lo que observo, después leemos esto, que hay muchos que les cuesta poner las manos así, porque tienen tan tensos los hombros que las manos se le tienden a quedar. Entonces yo a veces les digo, bueno, pongan las manos en la posición en que se sientan cómodos, porque si yo le quiero obligar a tener los brazos así, les voy a estar haciendo tensar en vez de... Claro, sí, hay gente que no puede tener las manos libremente hacia arriba, porque tiene los hombros demasiado fortalecidos y tensos hacia adelante, digamos. Entonces dice, a nivel de los hombros, la posición de los brazos alineados a cada lado del tronco tensan los ligamentos anteriores del hombro, con lo que se provoca una contracción de los músculos situados delante del hombro. Para adoptar la posición de reposo ligamentoso sin que haya ninguna tensión, hay que situar los brazos en una flexión de algunos grados hacia adelante y girados un poco hacia el interior. Por lo tanto, colocaremos un cojín debajo de cada brazo que lo mantenga en una reducida rotación interna, hacia adentro. O bien habrá que colocar las manos sobre el tronco. Claro, yo también eso le digo, si sienten que tienen que poner las manos acá, pongan las manos acá. Si no pueden, si van a estar más incómodos tratando de estirar los brazos. A nivel de los codos, en este caso la posición de reposo ligamentoso también se consigue con el codo situado en una flexión de algunos grados, ya que si no, los músculos flexores del codo se contraen levemente. Por lo tanto, también en ese caso, colocar también un apoyo debajo de las muñecas y las manos. O sea, son casos particulares, digamos, porque no todos tenemos los mismos, pero uno cuando, sobre todo en ese momento cuando uno está haciendo Shavasana, es el momento en que más les ve a los... Claro, ajá. Más ve, digamos, la posición del cuerpo de los alumnos, digamos. Y como muchas veces a uno que parece que está relajado. Claro, porque ya tenés incorporado esa contractura, digamos. A nivel de caderas y rodillas. Para que no haya ninguna tensión ligamentosa, es necesario colocar las caderas y las rodillas en una flexión leve. Por eso es que se pone el relieve abajo de las rodillas. Si no, existe una tensión ligamentosa moderada pero real por delante de la cadera y por detrás de las rodillas que provoca un estado de contracción de los músculos flexores. Por lo tanto, hay que colocar un cojín debajo de las rodillas. Un mat arrollado puede ser. A nivel de los pies. Si no tienen ningún soporte, los pies pasan a flexión plantar. Aquí se precisa un mantenimiento reducido ya que el pie pesa poco, pero real,
y de lo contrario se contraen los músculos anteriores de las piernas. Esto. Nuestros pies estarán más distendidos si colocamos un soporte debajo de cada planta. Y muestra... Hay gente que puede tener calambre. Sí, hay gente que puede tener calambres. Sí. Claro, por esto que se tensa una cuñita. Ah, Sí, porque uno dice, bueno, justamente, más allá de que también siempre decimos, es la más difícil por el hecho de que también es más difícil despertar la mente cuando el cuerpo está quieto, pero además de eso, también hay diversos inconvenientes que uno en Shavasana cree que todo el mundo se acuesta y listo, ya se relajó. Pero no es tan... Te costaba. Ahí esto era para los pies. Ajá. Sí, o alejarlos alejarlos bien de... Yo a veces necesito hacer esto, digamos, estirar porque a lo mejor tengo muy fuerte los músculos de la espalda alta y me queda medio hacia arriba los hombros. Y este para abajo de las rodillas, ese es el más común, digamos, que yo observo que por ahí la gente necesita. Ahora leemos de las rodillas separadas. Claro, relajas bien. Claro, no puedes aflojar atrás de las rodillas. Sí, se quedan en tensión. Claro. Entonces, los pies entonces caen hacia el exterior, por lo que se separan un poco. En consecuencia, más arriba las caderas pasan a rotación externa. Así, digamos. Pero como los bordes externos de los pies no descansan en el suelo, carecen de apoyo y arrastran los ligamentos anteriores de la cadera a una cierta tensión. Para que los pies puedan relajarse totalmente, es necesario colocar un soporte en la parte externa o lateral de cada pie que evite que pase a rotación externa. O bien, para mantener las piernas en flexión, rotación interna para evitar a la par que se separen y giren. Que yo, bueno, no les hago quedarse así, pero muchas veces les hago la relajación con una pierna apoyada en la otra y los pies separados. Para que no... claro, se sostiene todo. Claro, ahí se puede sostener fácilmente sin que haya tensión ni en la cadera ni en las piernas, digamos. Hacer eso... Sobre todo después de haber trabajado bastante, digamos, en esa zona, digamos, ¿no? Conclusión, Shavasana ciertamente es una postura de descarga en la que ya no se ha de cargar el peso del cuerpo, lo que la convierte en una postura general de distensión de los grandes músculos del equilibrio. Pero a nivel de cada una de las articulaciones, la posición que conlleva la postura no es propicia para la relajación de la musculatura profunda. Las condiciones óptimas de distensión articular y muscular se consiguen sobre todo en la posición de decúbito lateral, a menudo se denomina PLS, posición lateral de seguridad, o posición acurrucada, es decir, de costado, con la cabeza apoyada en una pequeña almohadita, como dormimos, digamos. Yo a veces duermo boca arriba. Sí. Entonces ahí te acurrucas. ¿Cómo se ayuda esto para mantener la salud? El soporte, acá te muestran como si fueran dos almohaditas. Hay una cosa ahora para dormir. Ah, sí, sí.
Bueno. ¿Por qué no me avisaron antes? Bueno, muchas Es veces más, que me no hay contaron que que son dormir. re suavecitas. Me Mm. contaron que son re suavecitas. No sé, acá le ponen así nomás unos soportecitos, pero Ah, bien acá, no bien es ahí, acá. no, Acá. bien a los costados, para evitar que la cabeza se vaya de lado, porque también veo eso, que a algunos no les queda la cabeza en el eje, sino que se les inclina hacia un lado o hacia el otro. Sí, o sea que a mí no me gustan, no, ni siquiera los cuellitos para viajar, no. Yo me voy recta, me duermo recta, con el cuello recto, ¿no? Ah, Y entonces esa, mira, pero están pero compré, pero no por el tema del trabajo, porque iba a trabajo y no me estás polarizada en el chakra, polarizada en Muladhara. De acuerdo a esto dice que las personas polarizadas en el Muladhara duermen de 10 a 12 horas boca abajo. Sí, por eso, porque es Tauro. Sí, sí, sí. Según el otro libro. Ay, no. Casi viendo mi corazón, mi Muladhara. Bueno, vamos a seguir con Anahata. Anahata no vimos todavía. Cuarto chakra, que es Anahata. ¿Se acuerdan ustedes del sonido interno? Bueno, también el nombre de Anahata significa es el imbatido, es decir, sin sonido o vibración que resulte de golpear otros objetos, lo cual es bastante difícil de lograr, digamos, qué sonido no resulta de la vibración o del golpe de otros dos objetos, digamos. Tiene que ser realmente un sonido muy interno, digamos, porque si no, todo sonido está producido por el choque o el roce o la fricción de otros dos objetos, digamos. Es un loto de 12 pétalos que al nacer enfocan los pétalos en sí hacia abajo y se redireccionan hacia el cosmos según el desarrollo del individuo. Asociado al elemento aire, su deidad protectora es Isha, el mantra Yam y su color es verde. Se puede localizar en el pecho entre los omóplatos. Si trazamos una línea vertical por la parte media del esternón y lo cruzamos con una línea imaginaria horizontal que pase por los pezones, lo encontraremos. Está sobre la columna vertebral. Influencia física, gobierna todo el tórax, es decir, todo lo que está ubicado entre la base del cuello, línea imaginaria que pasa por las clavículas, y las horquillas del esternón por delante, y la apófisis espinosa de la séptima cervical por detrás. O sea, de ahí hacia abajo. Y el diafragma, o sea, el aparato cardiocirculatorio, esas son zonas de influencia de la Anahata. Parte del aparato respiratorio, o sea, todo lo que está por debajo del cuello, todo el mediastino, la estructura ósea y muscular torácica, los senos y los miembros superiores, etc. Esta glándula, la glándula que está gobernada por Anahata es el timo, que está muy desarrollada, ya lo habíamos visto, en el recién nacido, y se va atrofiando hasta que en la adolescencia solo quedan restos, pero que es suficiente para que cumpla su función el resto de la vida. Esta función del timo está relacionada con la inmunidad, ya lo habíamos visto, es la programación de los linfocitos T, de vigilancia antitumoral o de defensa antiviral. Por eso es que es importante
mantener esa relación entre emociones e inmunidad, gobernada a través justamente del timo, digamos. El plexo nervioso que le corresponde es el plexo cardíaco. Y en cuanto al sueño, la persona polarizada en este chakra duerme 5 a 6 horas sobre el costado izquierdo. Funciones espirituales y psicológicas. Es el primer chakra ubicado por encima del diafragma y es donde comienzan los chakras espirituales. Claro, sería como un puente entre la personalidad y lo espiritual. Anahata Chakra es el centro del amor incondicional, el amor cósmico, el amor divino, el amor crístico. El amor incondicional inunda el universo entero y se derrama sobre nuestro planeta en todo momento. Recién cuando Anahata Chakra se abre, somos capaces de la expresión del amor, el afecto, la amabilidad y la compasión. El chakra del equilibrio porque en todo momento la persona trata de equilibrar las fuerzas espirituales con las fuerzas de la personalidad. Está influido por fuerzas altas y bajas. En cuanto a lo emocional, es el asiento de la alegría en lo positivo. Y en lo negativo, de la ira, el temor y el dolor. Por eso también cuando decimos que en Anahata Chakra reside justamente porque la felicidad, la verdadera felicidad del ser, digamos. Y cuando tenés mucho de lo positivo y mucho de lo negativo, es porque Estás en equilibrio. no, mucho. Mucho, No y sé, bueno. que bandeas así. Y no, bueno, es como que, que es que oscila. lo lógico es oscilar. Sí, no hay. O sea, no hay, o sea, y tenés que ser Porque un ser debería- demasiado elevado. O sea, lo lógico es estar permanentemente tratando. Claro, días y habrá momentos. O estoy alegre o... Ujú. Y también la tristeza, digamos. Claro. La idea es llegar Claro, el al equilibrio. equilibrio, Ujú. a la vía media. O sea, que ni lo malo te altere, ni lo bueno te salga. O sea, que vos decís, mira qué lindo, gané esto. Nunca. No sé, vamos a Me muero. Bueno, obviamente que es inhumano, o sea, es Por eso digo, Claro. es qué algo. rareza poder llegar a este. Ujú. Bueno, ese es el fin. Ujú. Bueno, entonces también de la tristeza, cuando se cierra, se manifiesta angustia y tristeza. El dolor lo afecta directamente. Decimos, se le rompió el corazón. E incluso en medicina se habla del síndrome del corazón roto o síndrome de Kakotsubo como una realidad médica en la que ocurre una alteración cardíaca provocada por el estrés o pérdidas emocionales importantes. ¿Sí? Uh-huh. Sí, la angustia, cuya etimología es la palabra angosto justamente, se refiere al estrechamiento de los conductos. Cuando una persona tiene una emoción que no quiere o no puede o no sabe dejar salir, cierra o angosta la salida para que esa emoción se estrangule y no se manifieste. La palabra angustia entonces refiere a una reacción somática orgánica que puede angustiar los diversos tipos de emociones, la ira, el enojo, el miedo, la tristeza o incluso la alegría. O sea, podés hacer ese proceso de no dejar salir, digamos. Ajá. Ajá. Sí, no podés cerrarte nunca del todo, digamos. Tiene un conjunto de expresiones corporales que le son características. Los hombros se encorvan hacia adelante, el pecho queda hundido, la respiración se hace superficial, la mirada se dirige hacia abajo. La parte anterior del chakra está relacionada con la curación. El bloqueo de la parte anterior se produce la angustia, la persona es incapaz de amar incondicionalmente. En cuanto a su parte posterior, tiene influencia con la sensación de voluntad en el mundo, es decir, lo que cada uno quiere para su vida en el mundo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No solo lo que siento
que quiero hacer, sino claro, también el apoyo del mundo o lo que se quiere, a lo que uno quiere, digamos, ese aspecto. Si el chakra está abierto, se sentirá que todo sale fácil y que las personas que lo rodean le allanan el camino hacia lo que desea. Todos están contra mí. Claro, Esa es la esa sensación. sensación. Tiene que ver con ese bloqueo. Bloqueo de la parte posterior, eso, sentirá que todo se opone a lo que usted pretende. Salir a luchar contra el mundo es la expresión. Sí, aparte hay momentos de la vida en que uno siente eso, digamos, ¿no? Que todo es una lucha. ¿Por qué tendré que luchar tanto, digamos, para conseguir lo que quiero? Eso ya fue. Claro. Debiera ser fácil. Claro. No, pero lo que pasa es que buscan el camino de derivar, digamos. Sin hacer el trabajo que hay que hacer, digamos. La facilidad inmediata nomás. Tratar de ir a la vía media y hacer un trabajo espiritual, las cosas te tienen que resultar fáciles, o no te tienes que aceptar los opuestos. Claro. Entonces, si no logré esto, pero bueno, es como fines de contar que en un día comían de la basura y estaban felices. ¿Ves? O sea, no es lo óptimo, digamos, desde nuestra vista, pero para eso está bien. Y nosotros a veces comemos manjares y ni observamos lo que estamos comiendo. Que gente no tiene para comer. O sea, relativo, ¿no? No, pero valorar. Hacer la tarea, valorar, bendecir la comida, bendecir tus conectantes, bendecir de familia, que te despertaste, que puedes ver, que puedes sentir, la gente que no tiene una enfermedad terminal, si la tenés, bueno, ocupate ese día también para observar. Es un trabajo, una tarea, y vinimos a eso. El objetivo del yoga es aprender a hacer. No nada más que bueno, entonces es una actitud interna en realidad, esa de poder encontrar la facilidad, digamos, para realizar la tarea y no sentir que el mundo está en contra de uno, digamos, ¿no? Un maestro tibetano justamente dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Solo puede pensar con el corazón cuando las facultades se han desarrollado adecuadamente y han llegado a una etapa bastante elevada de conocimiento. Sentir con el corazón frecuentemente se confunde con pensar. La capacidad de pensar con el corazón es resultado del proceso de transmutación del deseo en amor. Durante la tarea de elevar fuerzas del plexo solar al centro cardíaco, es este centro en el cuerpo físico el agente del alma. Quinto chakra, Vishuddha chakra. Su nombre significa purificar o puro. Posee el de la garganta. Posee 16 pétalos e irradian el color azul celeste. Está asociado al elemento éter. La deidad que lo preside es Sadashiva y su mantra es Ham. Por eso también a veces nos olvidamos un poco del Soham, que también está bueno poder utilizar, inclusive a veces repetirlo cuando uno trata de concentrarse, y por ahí la visualización solo del proceso respiratorio no le alcanza, digamos, o no logra encontrar la forma de concentrarse en eso, en la repetición de ese sonido del Soham, digamos, que es el que acompaña. El Ham es el mantra de la garganta, digamos, el Vishuddha. El So sería, claro, exactamente, el yo soy. Está ubicado en el cuello a la altura aproximada del hueso hioides sobre la columna vertebral. Controla la zona del cuello desde el borde inferior de la mandíbula inferior y la base del cuello entre las dos clavículas por delante y la séptima vértebra cervical por detrás. Las estructuras gobernadas por Vishuddha chakra son la laringe, la tráquea, el esófago, las cuerdas vocales, la tiroides,
y la columna cervical. El plexo nervioso que le corresponde es el plexo faríngeo. La glándula asociada es la tiroides. El sentido que gobierna es el oído. Las personas polarizadas en este chakra duermen 4 o 5 horas cambiando de lado todo el tiempo. Funciones psicológicas y espirituales. Es el centro de la comunicación y de la palabra divina. Las personas que están inspiradas por energías espirituales hablan a través de este chakra. Cuando una persona se expresa, es el centro de la expresión, una emoción, un pensamiento, está regulado e influenciado por este chakra. Todo tipo de expresión, no solamente la oral, gestual, facial, etc. Si tiene dificultades para expresar lo que siente o piensa, el chakra se altera en su función y a la inversa también. Si el chakra está cerrado, afecta, es biunívoco, o sea, uno afecta al otro, digamos. La dificultad para expresar afecta al chakra y viceversa, digamos. El cuello es un centro de control, de pasaje obligado para la comunicación de cabeza y cuerpo. Por un lado, cada cosa que usted piensa, pero no pueda o no sepa o no quiera emitir, la bloqueará en el cuello. O sea, la censura está ahí. Digamos. También todo aquello que usted sienta que no deba llegar a la conciencia, por la razón que sea, también se la va a detener en el cuello. O sea, cualquier cosa que vos sientas que no debe llegar a tu conciencia. Ya me he enseñado la cabeza, pero bueno, ya entienden lo que quiero decir. Lo bloqueas, claro, lo bloqueas también en el cuello. Vishuddha Chakra entonces tiene que ver con la creatividad y la expresión. Los artistas tienen muy desarrollado este chakra porque viven creando conectados con el aspecto sutil del aire. Tiene influencia sobre el discernimiento y la discriminación entre lo inferior y lo superior. La capacidad de distinguir entre la verdad espiritual y aquello que no lo es. Por sus cualidades, el quinto chakra es muy mental y simboliza y atrae hacia sí la energía de la mente universal. De esta manera, mientras que el Anahata Chakra es el agente del amor universal, Vishuddha Chakra, agente de la mente universal. Y Sahasrara Chakra, o el chakra de la coronilla, es agente de la voluntad espiritual. Entonces, Anahata sería de el amor, Vishuddha de la mente universal y Sahasrara de la voluntad espiritual. Y forman un triángulo entonces de alta energía dinámica en la expresión de cualquier ser humano que consiga integrar estos 3 últimos chakras superiores, digamos. Cuando este centro funciona plenamente, existe un conocimiento y comprensión profundas del yo espiritual. A través de Vishuddha se logra la capacidad de definir claramente el espacio personal. La parte anterior tiene relación con la responsabilidad, con el hacerse cargo. No tiene nada que ver con la culpa, concepto con el que se confunde frecuentemente. La persona responsable asume su vida y comprende que nada de lo que ocurre fuera de sí es importante, sino que todo ha sido generado por ella misma. Bloqueo de la parte anterior: cuando se bloquea, altera las estructuras que se encuentran en las zonas anatómicas de su influencia. La tiroides, contracturas musculares del cuello, artrosis cervical. También resfríos, anginas, obstrucción respiratoria. Además, en el cuello existen centros regulatorios de la presión arterial y podría producirse hipo o hipertensión. En general, en el caso de bloqueo anterior, encontramos personas que no pueden hacerse cargo de su vida, llegando al extremo de personalidades psicopáticas que tienen esta característica, digamos. No tienen conciencia ni intentan cambiar. No son capaces de arrepentirse de cualquier acto cometido. La parte posterior de Vishuddha tiene que ver con el aspecto profesional. Cuando se funciona bien la parte posterior, uno siente que hace lo que le corresponde
se corresponde con lo que es, ¿no? En la parte profesional. Regula lo que usted siente respecto a lo que hace. Bloqueo de la parte posterior, la persona siente que no hace lo que tiene que hacer, siente frustración, aunque trata de que no se note afuera y lo intenta ocultar con orgullo. Este chakra, al tener el don de la palabra, puede volverse peligroso si no lo acompaña el crecimiento espiritual. Sexto chakra, Ajna chakra. Significa mando o mandar. Posee solo 2 pétalos, como si fueran alas, que en realidad están formados por 48 pétalos, las alas. El Ajna, el del tercer ojo. El elemento asociado es la luz y el dios o deidad que lo preside es Shambhu. Su mantra es Sham, Wom también, a veces igual que el Sahasrara, y vibra en el color índigo. Está ubicado en el centro de la frente por encima de las cejas. Es un poquito más arriba que lo que nosotros, a veces decimos bien en el entrecejo, pero es ligeramente por encima. Plexo nervioso no tiene un plexo nervioso porque ya está en la zona de la cabeza, son todos los centros encefálicos, digamos. Por eso a veces inclusive cuando se habla de, referido no solamente a los plexos nerviosos, sino a todo en general, a veces no tiene nada que ver en realidad con el anahata, pero con el ajna, pero lo nombro porque justamente esta zona es una zona de desprotección, porque no solamente en cuanto a plexos nerviosos, sino también en cuanto a conductos y a protección linfática, digamos. Es una zona que tiene muy poca, claro, esta parte. Sí, hacia acá. En realidad, ¿no? El triángulo partiendo de la nariz hacia arriba, digamos. A veces le llaman el triángulo de la muerte o algo así, ¿sí? Porque si hay una infección, digamos, en esa zona, es muy difícil de contener, digamos, no hay suficiente capacidad inmunitaria para eliminar, digamos, la amenaza bacteriana o virósica o lo que sea, digamos, y además está el acceso directo a al cerebro, a las meninges y a la masa encefálica. ¿Cómo? ¿Y qué parte se inflama? Y por ejemplo, puedes tener una infección de los senos paranasales, o a veces en los mismos ojos, o a veces hay gente que tiene abscesos, puede localizarse infecciones graves, digamos, que no sanan sin una intervención directa, porque justamente ahí esa zona no está bien protegida. ¿Sinusitis? Sí. Ajá, claro. Sí, sí. Por eso es tan difícil de eliminar la sinusitis. También. Le corresponde la hipófisis como glándula y sus funciones psicológicas y espirituales en el plano emocional mental es el centro de la creatividad, no de la creatividad artística, que ya lo vimos que es Vishuddha, y la ejecución de esa creación. En cuanto a la creación artística, entonces Vishuddha. Este chakra registra la intención de crear. Es el centro de la conciencia, del yo soy, que es en realidad el nombre de Dios. Dios no es externo, sino interno. Cada uno tiene un Dios interno y solamente uno tiene el poder y el deber de invocarlo. Cuando se abre, revela la conciencia yo soy de mi Dios interior. Aquel humano que pueda despertar este chakra se convierte en iluminado. Ya no existe la dualidad. Todo pertenece a la misma unidad. La persona se convierte en un verdadero maestro espiritual. Integra todos sus aspectos duales. Es el uno, aunque todavía no se haya fundido con el uno espiritual, porque esta característica de fundirse le corresponde al séptimo chakra. Se alcanza la clara visión del todo, se lo llama chakra de la visión interior. Ve más allá de la forma, de la esencia de las cosas y de sí mismo.
Su parte anterior posee la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales que incluyen la realidad del universo. Todo lo ve con claridad. También corresponde a la creatividad. La fuerza creativa del pensamiento está en este centro. La parte posterior corresponde a la parte ejecutiva mental. Hay personas que son muy creativas, pero tienen la parte posterior de Ajna chakra bloqueada y no pueden poner en práctica lo que han creado. Deberían complementar con otra persona, a mí me pasa eso, ¿sí? Con otra persona ejecutiva para poder plasmar la creación. También puede ocurrir a la inversa. Personas que tienen mucha capacidad resolutiva porque tienen abierta la parte posterior y bloqueada la parte anterior, no tienen una verdadera creatividad, digamos, sino que son altamente ejecutivas. O sea, necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, digamos, pero lo pueden realizar. Por eso hay que buscar la complementación. Séptimo chakra, Sahasrara, en sánscrito significa multiplicado por 1000. Sahasrara. Sa, H-A-S, R. Sahasrara. Está compuesto por 960 pétalos, aunque se lo llaman loto de los 1000 pétalos. El elemento asociado es Akasha, o el espacio. Su dios regente es Paramashiva, y su mantra Om. El color con el que se lo caracteriza es el violeta. Aunque muchas veces la irradiación de Sahasrara puede ser luz blanca directamente, con distintos tipos de destellos dorados, violáceos también, digamos. Está ubicado a la altura de la coronilla en una línea imaginaria que corre desde la nariz hacia atrás, en la intersección con otra línea imaginaria que conecta la parte más alta de ambas orejas y apunta hacia el cosmos, que no tiene parte anterior y parte posterior, así como Muladhara apunta hacia abajo, Sahasrara apunta hacia el cosmos. Tampoco tiene plexo nervioso, sino todo el encéfalo y sus conexiones, pero sí una conexión glandular que es la glándula pineal. Funciones psicológicas y espirituales. Comienza su actividad después de la tercera iniciación de la persona, digamos, del ser, digamos. Pero alcanza su plenitud solo a partir de la cuarta, cuando el ángel solar ya se retiró y se destruyó el cuerpo causal. Bueno, esto es relativo a cómo se forma el cuerpo causal, digamos, y su relación con ese desarrollo desde que el ser se forma. No quiero abundar mucho sobre eso porque es toda una... Ajá. No, la hipófisis es la que regula la neurohipófisis y la que produce todas las estimulantes de las otras glándulas. La pineal está relacionada con el sueño, en la que produce la melatonina. Pero físicamente también. Con los periodos de vigilia y de sueño. Esa es la pineal. La energía, entonces distribuye la energía del espíritu y el aspecto voluntad de la divinidad. Es decir, es el retorno a la fuente, a la unión última con Dios. Es la morada de la conciencia desarrollada. Es el pleno conocimiento de que todo es uno. Así es cuando se funden el yo soy, que correspondía al anterior, con el uno. Es el fin de la conciencia individual. Ya se han integrado cuerpo, emoción, mente, alma y espíritu. Es el nirvana y la iluminación cuando se expresa, digamos, cuando se abre. Se dice que cuando una persona lo logra, este centro se abre hacia afuera como si fuera una flor, irradiando una enorme luminosidad desde su centro y alrededor de la cabeza. El halo que se representa en los santos correspondería a esa apertura de Sahasrara. En el Buda su representación como si fuera una cabellera sobre la cabeza es en realidad este símbolo del loto de los 1000 pétalos o loto de la corona. También la corona de oro y llena de piedras preciosas que llevan los reyes quiere simbolizar el chakra coronario desarrollado, ya que en la antigüedad los reyes se consideraban enviados de Dios. No sé si vos te llegué a dar
Entonces te doy este y en total yo tengo... Sí, me parece que no está todavía. Así que te doy. Total, yo tengo otro. Bueno, estamos para hacer una buena pausa y continuar después con... Hola, ¿cómo estás? ¿Mejorando un poquito? Qué lindo tu ponchito con borlas. Vamos a retornarle a don